Buen día, bendecido lunes, ¿cómo les va? Bueno, este videito es con la intención de compartir algunas experiencias, especialmente para aquellos que tienen algunas situaciones ahí con el enemigo de Dios y de las almas, con el demonio, o de personas o de agentes humanos que trabajan para él. Porque lamentablemente están, yo creo que lo saben muy bien, y más lo saben todavía aquellos que van, porque aquellos que no van a veces desconfían. Sin embargo, la palabra de Dios en ese sentido es clarísima, y la experiencia que algunos hemos logrado alcanzar a lo largo de la vida, o nos ha tenido o la tuvimos que padecer en todo caso, pero con el tiempo se va descubriendo que es para bien, puedo compartir esto, ¿no es cierto?, para ayudar un poquito a buscar la salida, la solución y la victoria, en definitiva. Porque en la lucha contra el demonio, la única salida que se encuentra contra él es la victoria. Porque él es insistente, no es como nosotros, que muchas veces empezamos algo, nos cansamos, no somos perseverantes. Obtenemos lo que queremos y listo, ya está, se terminó. No, el demonio no. Y sus agentes humanos tampoco. Ellos luchan hasta alcanzar lo que quieren. Una vez que lo alcanzaron, ahí descansan. ¿Pero qué significa que lo alcanzaron? Significa que, en definitiva, ya estamos en sus manos. Nos han logrado alejarnos de Dios. Han logrado que nos entibiemos en la fe. ¿Sí? Que Dios ya no sea el centro de mi vida, ni lo más importante, ni el primero. Entonces, ese es el objetivo que buscan, más allá de que hay otros objetivos también. O sea, por ejemplo, hay personas que si van a un brujo quieren hacer un amarre, creo que le dicen así, cuando quieren, se encaprichan con una persona que no les corresponde afectivamente, amorosamente, o van a una... o quieren lograr sus objetivos sí o sí, están enojados con alguien, quieren venganza, le desean la muerte, le desean enfermedades. ¿A dónde recurren? Justamente a esos lugares. La cuestión es que, no hay que engancharse, no hay que tenerle miedo, porque el demonio en realidad es para decirlo de alguna manera, es un piojito, es un piojo ante Dios, no es nada porque es una criatura. Entonces, el tema es no tenerle miedo y es también formarnos en quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. El poder que tenemos como hijos de Dios, por ser hijos de Dios, no un poder nuestro, sino un poder de Dios que tenemos en el sentido de que es Dios quien lucha por nosotros. Entonces es, digamos, como que en ese sentido tenemos ese poder. Espero que se pueda entender porque algunas personas dicen, ay, ¿qué poder podemos tener nosotros? Bueno, hay personas que son más papistas que el Papa y hay otras que lamentablemente no le dan bolilla a nada. Entonces hay que lograr ese equilibrio para poder comprender, para poder entender, para poder de alguna manera ser dóciles al Espíritu Santo y poder dejarnos ayudar y amar a Dios, porque ninguno de los extremos nos ayuda. Entonces, el enemigo, en esa lucha con el enemigo, siempre va a haber esto. O hacernos al que no puede sacarlo, va a ser querer llevar al extremo por un lado o al extremo por el otro. El extremo de un lado es, uy, no, que no se puede, que el demonio, y un miedo tremendo, y que Dios, y está rezando todo el santo día, y todo eso, y la cosa no pasa por ahí. Por el otro lado, sí necesitamos oración, eso sí, indudablemente. Pero a lo que me refiero es a otra cosa que ya después lo voy a explicar. La otra tendencia es, ay, la misericordia de Dios, estoy con Dios, pero la misericordia es tan grande, no me pueden hacer nada, no me pueden tocar. No es la misa, ni que te confiese siempre. Ese es el otro extremo. Creer que porque Dios es misericordioso, ¿cómo es? Vos estás libre de todo. Error. Cualquiera de las dos tendencias vienen del enemigo, que buscan que de alguna manera no encontremos ese equilibrio, encontrarnos en la sintonía de Dios, donde nos unimos a Dios, donde podemos estar con Él y
así dejar revestirnos de Cristo y que ese sea nuestro escudo protector. Ese sea nuestro escudo protector. Ven Espíritu Santo, ven Señor, ven Espíritu Santo, ven a llenarme de ti, de tu asistencia, Señor, ven a hablar por mí. Quiero poder dar un testimonio, también enseñanza, pero que tenga, que esté hecha por vos, Señor. Revestido de Cristo, revestida de Cristo, hablando en Cristo, para que pueda ser eficaz. Algunas cosas que a veces es muy sencillo, no es una enseñanza wow, súper de un exorcista, ¿sí? O de una persona que tiene el carisma de liberación ejercido durante años y tiene experiencias para contar, para ser dulce. No, es un humilde testimonio, pero que en definitiva son cosas que parecen que no se van a... que no parecen tan importantes, pero hay un montón de personas que no la saben. No la saben. Entonces, hay cositas simples, ¿sí? Y esto es a raíz de que estuve hablando justamente con personas con esta situación y digo, voy a hacer un videito. Acá estamos, diciendo y haciendo. Para comenzar, una palabra del Señor, una palabra de Dios, Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos aquellos que dicen que el demonio no existe, que son todas imaginaciones nuestras, que etcétera, bueno, pásense, lean esto, nada más. Lean esto. Personas de fe me refiero, ¿no? Lean esto. Escuchen esta palabra. Es clarísima. Bien. Revestidos con la armadura de Cristo, es de la única manera en que podemos resistir al demonio. Había algo que me quedó marcado y que fue lo que me decidió hacer este videito. Y es una experiencia de una hermana que me decía que, mira, oremos en el grupo por esta situación. Bueno, oremos, nos confía al grupo, a nuestro grupo, un pedido de oración que tiene que ver con ataques del enemigo, que parece como que si la estuvieran trabajando, brujos, lo que sean, brujas, que existen. De hecho, yo me crucé con una que ella me confiesa que es bruja y me dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, entre rezar, hizo este signo, rezar, dice, al humo del tabaco, no me acuerdo bien porque fue hace 3 a 4 años, dice, y hacerlo de otra manera, dice. Yo estoy formada en el chamanismo y empezó a nombrar la cantidad de cosas, de cursos que hacen para adquirir poder. Y siempre para ayudar. Especialmente en la comunicación, algunos para comunicarse con sus difuntos, con los muertos, y poder tener algún contacto con ellos, y bueno, eso, y si no para sacar a personas de depresión, para hacer otro tipo de trabajos, obviamente que comentó todo aquello que supuestamente ayuda. Porque así empiezan, para engancharte, ¿no es cierto? Y así hacen clientes, porque con eso ellos lucran y ganan dinero. Dios hace todo eso, pero de manera efectiva y total y sin ningún tipo de deuda con nadie, porque el enemigo y sus agentes no solo que te cobran, sino que el agente humano te cobra
y el enemigo se cobra también, pero con tu alma. Entonces hay mucha diferencia entre la gracia divina, cuando actúa en nosotros. Gracia significa gratis, es por amor, no es con un interés. Entonces ahí las liberaciones son verdaderamente efectivas. Queremos orar por nuestros difuntos, queremos que ellos estén bien, recemos por las almas del purgatorio y todo va a estar bien, ¿sí? Y las vamos a ayudar a ellas, pero si no, todo son peticiones egoístas que no llevan a nada. Yo rezo por un difunto, perfecto, ¿por qué? Porque lo extraño, porque quiero estar con él. El difunto ya no está. ¿Qué querés estar 5 minutos con una medium? ¿O con una persona que te dice que se va a comunicar con el difunto y te va a dar un mensaje? ¿Cómo podés comprobar que realmente es así? Porque te dicen algo que nadie más sabe sobre esa persona. El demonio sabe esas cosas, hermanos. Entonces, primer punto, eso no sirve, no va por ahí. No es de Dios, no es de Dios. En esta vida hay 2 caminos, empezando por ahí, para que vayamos encontrando argumentos, elementos, que son argumentos para discernir de dónde vienen las cosas a las cuales acudimos. ¿Vienen de Dios o no? Te voy a dar un elemento que es muy importante. Primer elemento que te doy. Porque si no creemos que todo lo que no viene de Dios puede llegar a ser bueno. No. ¿Por qué? ¿Quién es el creador de todo lo que existe? Nuestro Dios Trino, Dios Padre Creador, el Espíritu Santo, Jesús. Dios amor. Nos crea por amor. Todo lo que no sea con Dios es contra Dios, porque no hay otra fuente. Dios es la vida. No hay otra fuente. No existe. Si entonces la vida en la que vivimos, dirá San Pablo, vivimos, nos movemos y existimos, viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene lo otro? Hay 2. ¿Qué hizo entrar el pecado y la muerte en el mundo? ¿Quién lo hizo entrar a la muerte en el mundo, nuestros estados de muerte, etcétera, etcétera? El enemigo de Dios. Y por envidia y por malo nos quiere sacar del buen camino para meternos en otro camino que es justamente el contrario a Dios. ¿Qué buscan estas personas o estos seres espirituales? Sacarnos de aquel mismo que ellos rechazaron como criaturas. Y buscan que todos los demás vayan por su mismo camino. Ellos tienen otro lugar. De acuerdo a nuestra fe, los demás pueden pensar lo que quieran. Yo estoy hablando de acuerdo a nuestra fe, ¿sí? ¿Qué sucede con lo... de acuerdo a nuestra fe, el demonio es el que trae la muerte al mundo cuando hizo caer en pecado a Adán y Eva. Perfecto. Entonces, primer punto de elemento y argumento que ayude a nuestro discernimiento. ¿Es Dios o es contra Dios? ¿O es Dios o es sin Dios? ¿El cielo qué es? La comunión con Dios de manera perfecta, total, sin velos. ¿El infierno qué es? La ausencia de Dios. Entonces, ¿dónde definimos nuestro camino futuro? Acá en la tierra, porque para eso es la tierra, para definir nuestro camino futuro, porque esta tierra es un paso. Qué terrible sería si viviéramos esto y viviéramos todo lo que viviéramos sin promesas de eternidad y que todo se termine acá. No todo se termina acá. Acá comienza todo. Y es el tiempo, aunque sean 100 años, es poco tiempo, en donde nos decidimos si queremos vivir con Dios o sin Dios. A todos nos llega el mensaje divino. A todos. El tema es decidirse por tomarlo o dejarlo. Y es ahí donde está la vocecita de Dios que nos llama a un montón de voces, que te apartan de Dios, pero que te prometen felicidad, bienestar, salud, ejercicio, estar súper, estar genial, qué sé yo, todas las cosas que prometen,
Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que es New Age, etcétera, 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 etcétera. Ir a la bruja, al brujo, etcétera. Bueno. Primer punto, no hay más caminos, son dos caminos. Es con Dios, es sin Dios. ¿Con cuál quiero estar? Bien, eso por un lado. ¿Dios quiere el mal? No, al mal lo introdujo el hombre cuando dejó de creer en Dios para creerle a la serpiente. Eso está en el libro del Génesis, en sus primeros capítulos. Muy simple. Ahí comenzó todo. ¿Qué es lo que comenzó en todo? La entrada del mal en la vida del hombre. Porque antes del mal, de ese mal, la vida del hombre era perfecta. ¿Cómo vamos a entrar en esa vida perfecta, ese paraíso perdido nuevamente? Con Jesucristo. Para eso vino. Jesús vino y en su Pascua nos devuelve la libertad. ¿Cuál fue la lucha de Jesucristo cuando vino, cuando se hizo hombre? En esa promesa de salvación que fue a través del Hijo de Dios, el unigénito de Dios. ¿Cuál fue? Vencer al mal. Recuperar lo que Él le había robado. Es su criatura. Él nos creó para Él. ¿Qué hizo Jesús? Vino a rescatarnos. ¿Y cómo lo hizo? Con la obra de la redención. ¿Qué significa redención? De alguna manera Él nos compra nuevamente. ¿Con qué? Con el precio de su sangre derramada en la cruz. ¿Cuál es la garantía de que todo esto realmente es así? Muy simple, la resurrección de Jesús. Él vuelve de la muerte, venciendo a la muerte, que era la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Vence a la muerte y nos devuelve a la vida de la gracia. Entonces, el triunfo fue total, pero ¿cuál es el tema? Que nosotros tenemos que creerle a Jesús, a Dios. Tenemos que creerle. Así como Eva no creyó, nosotros, y tenía la posibilidad, la libertad, porque somos libres en Dios, tenemos la libertad de creer o de no creer. Nosotros creyendo en Él, somos salvos, somos redimidos. Volvemos al paraíso perdido, nos aseguramos una vida eterna de felicidad total. Bien, esto por un lado. Me fui por otro, pero así me fue llevando la charla. Ahora vamos concretamente a la razón. Hay personas que dicen, siento ruidos, siento esto, siento aquello en mi casa, me están trabajando, de repente siento que la cabeza me duele, de repente me enfermé y no tenía nada, estaba bien, de repente estoy enferma, voy al médico y los análisis me dan que no tengo nada. ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo más probable es que estén haciéndote algún trabajo, algún maleficio. Maldiciones son otra cosa y los mismos padres podemos maldecir a los hijos, por ejemplo. Cuando les decimos cosas como, por ejemplo, sos un inútil, estamos enojados, se nos va la boca diciendo tonterías y lo que no nos damos cuenta es que lo estamos maldiciendo a la persona. En este caso al hijo, a las personas que amamos, ¿no? Algunos lo hacen en conciencia, otros sin, pero bueno, maldiciones vienen más por ese lado. Mandatos. Vas toda tu vida, vos nunca vas a conseguir trabajo. Bueno, maldiciones son las peores que hay, las maldiciones hechas por los padres. Porque la fuerza que tiene un padre, una madre sobre un hijo, no la tiene ninguna otra persona ni ningún otro ser. Bien, vamos a dejar eso al lado, vamos a volver. No sé por qué me cambia. El enemigo no quiere. Bueno, pero vamos a ver. ¿Cuál es el tema de que me están haciendo esto, me están haciendo aquello, siento esto, siento golpes, siento palabras incluso que me dicen, siento voces y no hay nadie, siento que me están respirando en la nuca o en el oído y qué sé yo, y me dicen cosas, veo sombras? Bueno, todas esas cosas son trabajos, verdaderamente trabajos, que hacen brujos, brujas, etcétera, hechiceros, magos, lo que sea. Tienen una misión, lo hacen porque si no es que ellos mismos quieren vengarse o le desean el mal a una persona porque les cae mal, hay personas que van y pagan para que ellos hagan ese trabajo por ellos. Hasta desearle la muerte a alguien, que de hecho el demonio lo puede hacer. Ahora,
todo eso, el demonio lo puede hacer siempre y cuando la persona no esté en gracia. O sea, ¿qué es lo que nos protege de todas esas cosas? La vida de la gracia. O sea, vamos a las 5 piedritas que la Virgen nos mostró contra Goliat. Goliat es el demonio. Las 5 piedritas, las armas que tenemos para vencer al demonio. Con una, ¿cómo es que se llaman? Una onda. No, bueno, no importa. La vida sacramental. El arrepentirme de mis pecados, vivir en gracia, vivir en Dios. Ir al encuentro de Jesucristo que tiene con nosotros. La vida, confesarnos lo más seguido posible. El primer lugar de exorcismo que hay y de cortar maldiciones y de todo eso, ¿saben qué es? La confesión. ¿La confesión qué es? Limpio mi corazón de todo mal que hago. Me arrepiento de todo mal. ¿Por qué? Porque todo pecado atenta contra Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado hace mal. ¿Y entonces qué? Entonces todo pecado atenta contra el amor, contra la fe en Dios, que es amor, que me está diciendo que crea en Él, que la opción más fuerte y mejor en mi vida es la del amor. Entonces, ¿qué hago? Atento contra la fe y atento contra la esperanza, porque una vez que maté la fe, la esperanza es esperar en Dios, dejé de esperar en Él. Entonces, el pecado tiene ese efecto de matarme, que la fe en Dios, la esperanza en Él, el amor. Porque cada vez que uno pecamos, sin querer hacemos daño, hacemos mal, pero no únicamente al otro, sino también a nosotros. Al primero que hacemos daño es a nosotros mismos. Bien, entonces, una persona, cuando vivimos en pecado y no estamos en gracia de Dios, no estamos, ¿qué? Lo que decíamos al principio, revestidos de Cristo. Es Cristo quien venció al demonio, por tanto es Él quien nos protege. Ahora, nosotros podemos tener vida de gracia, podemos rezar mucho. Rezar el rosario a la Virgen María es el terror de los demonios. El terror de los demonios. Rezar el rosario es darle latigazos, como él dijo en un exorcismo en una oportunidad, bajo orden del sacerdote, porque lo obliga y él a la autoridad del sacerdote le tiene que responder. Le dice, a ver, decime, ¿qué efecto tiene sobre vos? Le pregunta el exorcista al demonio. El Ave María. Y él dijo, son como palos sobre mi cabeza. Son como palos sobre mi cabeza. Bien. ¿Vale la pena rezar el rosario? Sí, vale la pena. Les cuento una experiencia personal que tuve. Había una persona que me deseaba mucho mal. Mucho mal. Por gracia de Dios he recibido un don profético a través de palabras, de sueños, de visiones. En una oportunidad tuve un sueño en donde la madre me muestra a esa persona enfrente mío que primero parecía todo bien, pero que de repente esa persona se convierte, estábamos adentro de un auto, en el sueño, ¿no? Estábamos adentro de un auto y esa persona se comienza a transformar como en un demonio y es como que se me quiere arrebatar. ¿Qué sucede? Se me van apareciendo como rosarios, van subiendo rosarios, todos los rosarios que yo rezaba. ¿Qué sucedía? Con esos rosarios que rezaba, la Virgen hacía un muro alrededor, donde esa persona no me podía tocar. Y ese era el efecto que tenía. Segundo, el Santo Rosario. Segundo, la confesión, el lugar del primer exorcismo que recibimos. El confesionario donde nos encontramos con Jesús médico, con el Jesús que nos perdona de nuestras faltas, con el Jesús que nos sana de nuestras heridas. Porque no solamente el pecado hace que abre grietas en nosotros para que las flechas incendiarias del demonio nos dañen, sino que también las heridas emocionales que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque toda herida que se sostiene abierta, ¿sí? Que está abierta, que sangra, en definitiva, es porque no hay perdón. Entonces, ¿cuál es la condición primera que necesitamos para sanar una herida? Trabajarla, pero trabajarla, elaborarla y buscar perdonar. Perdonar. El perdón es un acto de amor total, el más grande,
porque tenés que perdonar a veces cosas que son injustas. Son injustas. ¿Pero por qué? Si yo hice esto, me hizo esto, es injusto, no puede ser. Yo quiero justicia. Sí, quédate tranquilo, que Dios se va a encargar de esa injusticia. Pero vos no seas injusto no perdonando. Porque si sos hijo de Dios, nuestro deber de amor es perdonar. Como Jesús lo mostró en la cruz, que perdonó a los que los estaban matando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces las heridas se mantienen abiertas porque no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay amor suficiente en nosotros como para que Cristo nos revista y nos mantengamos revestidos de Él. Entonces, al hacer eso, al permanecer en el resentimiento, en la bronca, en deseos de venganza o de desconfiar de la justicia divina, porque Dios va a hacer justicia, de eso no tengas ni la más mínima duda, sino que querés hacer por justicia por mano propia, mantener tu herida abierta, ¿con qué sentido? Toda la vida, ¿para qué? Bueno, por esas grietas también puede entrar el demonio. ¿Cómo se vence? Me están esperando, por eso estoy tan apurada. Bien, qué pena. Bueno, ¿cómo se vence entonces? Vida de gracia, mucha oración, permanecer en esa gracia, ¿sí? En la oración constante. Creerle a Dios, saber cuál es tu poder como hijo de Dios, lo que hablábamos al principio. Y creerle a Dios. Y de esa manera, ser asiduo de la palabra de Dios. Tener los sacramentales que la Virgen dijo, agua bendita, sal exorcizada, bueno, el aceite exorcizado. Esas cosas alejan al demonio. La Virgen nos dice en Medjugorje, sacramentales puestos, como por ejemplo un rosario, como por ejemplo un anillo con una cruz, el escapulario. Bueno, todos esos son sacramentales, que con el poder de Dios y en la fe que tenemos en ellos, el demonio no se puede acercar a ellos, porque los sacramentales son objetos benditos por Dios, ¿sí? Y todo lo que venga de Dios, el demonio no lo soporta. Entonces, creerle a Dios, ¿sí? Si vos tenés vida de oración, pero de repente sentís un ruido, ves una sombra, qué sé yo, sentís una voz, ¡ay, qué miedo, qué terror! El miedo es otra entrada al enemigo, porque muestra que el miedo muestra de que vos no confías en Dios. Claro que se va adquiriendo con la práctica y pidiendo mucho esos dones, porque son gracias que Dios nos da en la medida en que vamos batallando en la vida contra el enemigo de Dios y de las almas. Vos querés seguir a Dios, lo dice la palabra. Prepárate para la prueba. Pero prepárate en conciencia de que vos estás reclutado en las filas de aquel que ya ganó. Aquel que ya ganó. Entonces, ¿el demonio me puede llegar a cansar todos los días con lo mismo, todos los días con lo mismo? Sí, me puede llegar a cansar. Pero no lo permitas, no te perturbes. Y esto es lo último. No te perturbes, ¿por qué? Porque Dios ya ganó. Porque Él no puede hacer nada. Si sigue insistiendo es porque no logró lo que quería. Si no, ya lo hubiera dejado de hacer y vos ya estarías en otra. ¿Sí? Entonces, no te canses, no te perturbes, no te entristezcas, no te enojes. Mantén la paz. Y ofrece todos esos inconvenientes, contrariedades y cosas que el demonio quiere producir en vos con la perturbación, ofrecelo a Dios como una ofrenda agradable a Él. Te lo ofrezco, Señor, me entrego a vos y te lo ofrezco, por mi purificación, por mi necesidad de limpiarme de todas las cosas que todavía tengo y que no son tuyas, que no te pertenecen. Entonces, de esa manera, esa es la manera que tenemos de luchar contra el enemigo. Vas a encontrar por YouTube videos donde vas a ver cómo actúa el demonio. Ni pierdas tiempo de ver en eso. No sé, yo los miré y digo, y hice una reflexión, miré para atrás
Vi toda mi vida luchando contra el enemigo y ¿sabes de qué me di cuenta? ¿Qué hice yo antes contra todo esto? Las miles de cosas que tiene para hacer. Recé, nada más. Recé toda mi vida. Me confesaba semanalmente. Iba a misa todos los domingos. Soy de misa diaria. Pero cuando vivía en el pueblo iba a los domingos. ¿Y qué hizo el Señor? Me protegió. Luchó por mí. Él es nuestro protector. Él. Y María Santísima, como les decía en ese ejemplo. Rosarios alrededor mío, cubierta totalmente, protegida totalmente. Si sos persona de oración, si crees en Dios, no te perturbes, no pierdas la paz, no tengas miedo, seguí orando y pedile a Dios qué quiere Él de vos con todo esto. Él te va a mostrar. Él te va a mostrar. Si tenés una misión dentro de la iglesia, más te va a atacar. ¿Qué importa? Si todo lo que hace en realidad se le vuelve en su contra. Si vos sos fiel al Señor. ¿Qué importa? Bendito, alabado y adorado sea Dios. Logré hacer el videíto. Alabo y bendigo a Dios por esto. Les dejo mis saludos, mi bendición, deseándoles que Dios los bendiga hoy y siempre. Y cualquier cosa que no haya sido clara o que quieran algo más explicar, si lo sé, no tengo problemas en responder. O sea, no tengo ningún problema. Tenemos un grupo de oración que nos unimos todos los días de 3 de la tarde y 9 de la noche, todos los días de lunes a lunes. Si querés ser parte, te invitamos. Y ahí desplegamos, oramos, desplegamos carisma, lo que el Señor nos confía. Y el Señor hace su obra, sus maravillas, siempre, siempre. Chau, 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 chau. Bendiciones. Amén.